Seguimos, claro que sí, en Para Alquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior, ¿no? Secuelas de lo que va dejando una pandemia muy cruel, hay que decirlo, por cierto, una pandemia que no ha terminado, pero con algunas medidas que empiezan a flexibilizarse, empiezan a aparecer otros fenómenos. Por ejemplo, este que vamos a compartir con todos ustedes, que da cuenta de una noticia, el problema con los barbijos que nadie vio venir, muchos adolescentes no se lo quieren quitar por vergüenza y hay otras cuestiones, claro, hablamos en este caso de salud mental. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Juan Manuel Brindisi, psicólogo y además padre, así que también nos va a contar de esto que está ocurriendo. En mi caso comparto, ¿no? Soy padre de un chiquito al que también le está costando sacarse el barbijo. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Zuka, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto. Igualmente. Bueno, la verdad que me sorprendió esta noticia. Yo lo veía más por ahí con chicos, por ser padre de uno de ellos. Quizás, bueno, cierto miedo, cierta aprensión, pero no se me había ocurrido que aparecían por ahí, bueno, cierta ansiedad, hasta vergüenza en muchos preadolescentes y adolescentes de sacarse el barbijo, de sentirse desnudos, después de 2 años de estar con, bueno, media cara tapada. Efectivamente, vos pensá que después de haber estado 2 años utilizando el barbijo prácticamente todos los Sí. días, empieza a haber no solamente un hábito, sino que empieza a quedar incorporado lo que se llama imagen corporal, que es la imagen psíquica que tenemos de nosotros mismos. Hoy nuestra imagen corporal a nivel, si bien esto lo hablamos a nivel social, después hay que ver individualmente cómo impacta, pero a nivel social vos pensá que hay 2 elementos que tenemos incorporados a lo que es la imagen de nuestro cuerpo. Uno es el barbijo y el otro es el celular. Claro. Del barbijo ahora, una vez que se vayan flexibilizando las medidas, nos vamos a ir sacando. Pero bueno, es algo que ha quedado prácticamente incorporado, donde vos empezaste a ver que dentro de las publicidades, dentro de la ropa que se vendía, dentro de maniquíes en los negocios, se empezaron a incorporar el barbijo. Entonces empezó a estar naturalizado algo que por supuesto que no es natural, sino que tuvo que estar naturalizado en su momento por una cuestión biológica. El tema que lo psíquico no se saca de encima lo biológico de una forma tan rápida. Por un lado tenemos esto, que está incorporado a lo que es la imagen corporal. Después también en diferentes personalidades empieza a ser una barrera de protección. ¿Una barrera de protección contra qué? Contra la mirada de los otros. De esto, pensá que en una época donde es el imperio de la imagen, donde está la preponderancia por redes sociales, por diferentes cuestiones que lo muestran. Bueno, el barbijo también empezó a ser una barrera de protección ante los diferentes temas que nosotros proyectamos en los otros. Entonces esto en algunas personalidades también ha arraigado. Y para mí hay un tercer factor que también es muy importante, y es que a los preadolescentes y a los adolescentes se los narró y se los señaló durante mucho tiempo como los principales transmisores de la enfermedad. Entonces, también ahí hay mucha culpa y miedo arraigado, por más que el adolescente muestre otra cosa, ¿sí? No, existen adolescentes, no es que hay un estereotipo, pero de ahí también está el miedo, no solamente a contagiarse a ellos, sino que también en su momento, con la transmisión, también se los indicó a una población que eran los adolescentes, los preadolescentes y también los niños, donde se los indicó como los principales transmisores. Entonces, creo que también ahí hay algo de culpa, miedo al haber sido narrados de esa forma. Entonces, cuando empieza a aparecer un síntoma social, hay diferentes causas que va arraigando después en la subjetividad, que va mostrando algo, que alguien escribe un tuit y dice, ahora me da miedo sacarme el barbijo, y que hay 50.000 personas que le dan un like. Entonces, Claro. bueno, es algo que quedó ahí arraigado. Y que va a haber que trabajar, ¿no? Seguramente estamos hablando de, bueno, de un síndrome postraumático, porque seguramente esta pandemia, que todavía está entre nosotros ha generado un montón de traumas. Este seguramente va a ser otro. Y esto que vos decías, es verdad, yo me había, casi que lo había olvidado, pero es verdad que se ha señalado a los niños primero y a los adolescentes que seguramente ya tienen otra mirada y otra cabeza como uno de los responsables en precisamente, bueno, difundir, esparcir este virus, y eso seguramente ha jugado, ¿no? Este miedo, sobre todo yo veía más en los chicos quizás el miedo, el temor, pero no había visto el tema de la ansiedad
bueno, y la vergüenza, ¿no? En una edad también muy difícil como es la pre y la adolescencia, ¿no? Donde uno empieza a formar y esas cosas, esos ingredientes empiezan a formar parte de la diaria, pero bueno, se le agrega este otro, ¿no? Que es, bueno, el tener la cara descubierta, esta imagen que hemos completado de muchísima gente durante este tiempo, bueno, se empieza a completar de otra manera, y esto de, bueno, el imperio de la imagen, ¿no? Bueno, estos mandatos sociales, estas imágenes que se bajan con chicos que no tienen, o chicas que no tienen una nariz grande, y que no tienen granitos, y que son perfectos, y que no tienen una dentadura con determinada cuestión y demás, bueno, empieza a exponerse, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en su momento se los indicó a los niños como los que no usaban barbijo, y eso fue muy injusto, porque creo que de acuerdo a lo que he visto en el consultorio, a lo que he escuchado de otros colegas y a lo que he visto en los colegios, que fue la población que fue en algún punto la más disciplinada. Estamos hablando de 10 años para abajo para tener los barbijos, en ese punto. Con respecto a lo que vos decís, ¿por qué esto encastra también en la adolescencia? Esto de seguir utilizando el barbijo o tener vergüenza en muchos adolescentes de sacárselo, por más que lo veo en niños y lo veo en adultos también. Porque en la adolescencia lo que ocurre son dos metamorfosis o dos cambios muy grandes. Todo lo que son los cambios corporales, que el cuerpo crece, claro. Y esto que vos decías, los granitos, crece la nariz, todo porque tiene que suceder eso, claro. Lo que se llama metamorfosis de la pubertad, y cómo eso es absorbido a nivel psíquico. Esto de pasar de tener un cuerpo de niña a un cuerpo de mujer, un cuerpo de niño a un cuerpo de hombre. Entonces, en estos mambos, ¿sí? Vamos a hablar así, en estos mambos que a cada persona le puede llegar a suceder con cómo va significando este cuerpo que va creciendo y que a veces es ajeno, esto de tener el barbijo por delante muchas veces hace que ese mambo que se proyecta al exterior, o eso que se ve como imperfección, o imperfecciones que todos tenemos, sí, total. Que con el barbijo quede tapado. Claro. Pensemos a lo largo de la historia las funciones que ha tenido la máscara, porque no deja de ser una máscara, que uno se lo pone por una prevención biológica, pero que fue incorporado a la imagen corporal, ¿no? Entonces, las máscaras protegen, las máscaras funcionan de barrera, y las máscaras muchas veces hacen que se tape aquella imperfección, porque también hay una relación al cuerpo, no solamente en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia especialmente, y en la adultez, donde siempre nuestro cuerpo no termina de estar perfectamente calibrado a lo que queremos tener. Total. Como cuerpo. Sí, y ¿no? Eso nos acompaña a lo largo de la vida seguramente, hasta, bueno, seguramente implica un trabajo de aceptación de mucho tiempo para muchas personas adultas, ni hablar para los adolescentes que todavía seguramente no terminan de integrar, ¿no? El cuerpo, la cabeza. Es una época, bueno, muy, muy compleja, muy difícil, ¿no? Pensaba. Juanma, ¿cómo se aborda esto, ¿no? Pienso desde las instituciones educativas, pienso en los chicos en las escuelas y pienso en los adolescentes. ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en esto que nosotros creo que diste en la tecla con esto de los traumas por pospandemia o los efectos pospandemia, porque no todo fue traumático. Uno es esto de cómo volver a recuperar la antigua imagen del cuerpo sin la máscara, ¿no? Entonces, desde las instituciones educativas o desde los padres, primero empezar a ver cómo se va sosteniendo en el cuerpo esta cierta vergüenza que va apareciendo. No empujar de una a tener que sacarse el barbijo a alguien, ¿no? El primero es no empujar a destaparse, diría yo. El segundo, si uno no empuja a destaparse, donde no hubo ahí un trauma o donde no hubo un complejo interno que se puso en el barbijo va a salir fácil, ¿no? Es el segundo punto. Y el tercer punto, cuando vemos que el uso del barbijo se extiende por un problema interno que se pone en el barbijo, poder abordarlo. En las instituciones tenés gabinetes con psicopedagogas y psicólogas, que me parece que ese es un ámbito bueno. Bien. Me parece que también hay que empezar a deconstruir especialmente en los niños, cierta culpa de haber sido los principales transmisores, ¿no? Cuando en la casa también sucedían cosas que... Los mensajes eso no que significa bajaron de que los no medios de comunicación que hemos bajado, también realmente, bueno, han generado, ¿no? Cierto pánico, mucha culpa también, esto hay que decirlo, y bueno, seguramente ahí hay que trabajar.
hay que trabajar fuerte. Y desde los lugares, y te digo una cosa, sí, a veces desde los medios de comunicación, pero principalmente desde aquellas personas que tenían responsabilidades importantes, sin dudas. ¿no? Que también hay que empezar a deconstruir ciertas cosas que se fueron desconstruyendo. Que eso me parece que cada uno se tiene que hacer responsable de eso. Bueno, pienso, muy interesante la charla, Juanma. Pienso que también debiera haber una política pública tendiente como a deconstruir todo lo construido. Entendimos que, bueno, se trataba de una situación que desconocíamos, que fuimos viendo sobre la marcha, era muy complejo y seguramente hubo que mandar mensajes que no estaban del todo calibrados, pero bueno, es momento de empezar a pensar efectivamente la pospandemia. También estas cosas que parecen chiquitas, pero que son constitutivas para niños, niñas y adolescentes. Juanma, interesante siempre charlar contigo. Te mando un abrazo gigante. Te mando un otro abrazo para vos. La seguimos en cualquier momento. Juan Manuel Brindisi, grosso psicólogo, para también ir pensando en lo que nos va pasando a todos, a grandes y chicos, con esto que estamos transitando, que es esta suerte de post-pandemia. Ponele, ojalá así sea. Hacemos una pausa de No se vayan que